Buenas noches, hermanos, los saludo en el amor del Señor. En este día, jueves 18 de febrero del año 2021, quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica, la cual se encuentra en el capítulo 6 de Mateo, que lleva como título Jesús y la oración. Amén. Pero nosotros vamos a leer el versículo 14 y 15, que dice así: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bueno, en este capítulo 6, Jesús, como decía anteriormente, le enseña a sus discípulos a cómo ellos deben orar. Amén. Cómo va esta oración dirigida hacia Dios. Pero en la última parte de esta oración, Jesús nos enseña la importancia del perdón. Amén. Cuán importante es para nosotros el perdonar y ser perdonado. Amén. Porque Dios es en su esencia, Él nos perdona a nosotros. Amén. Bueno, como decía este versículo, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Amén. ¿Qué podríamos definir o hacernos la pregunta, ¿qué es para nosotros ofender? Amén. Según el diccionario de la Real Academia Española, define ofender como humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo por evidencia con palabras o con hechos. Amén. Bueno, el ofender muchas veces es humillar y herir a una persona. Muchas veces con nuestras palabras o con nuestros actos, con nuestros hechos, podemos cometer el error de ofender a las personas. Amén. Y muchas veces también podemos sentirnos nosotros, muchas veces ofendidos a nosotros mismos. Y eso hace muchas veces herida en nuestro corazón y guardar un rencor en nuestro corazón. Pero Dios también nos dice que por esencia, como somos nosotros seres humanos, por nuestra condición también de pecado, muchas veces ofendemos, dice Santiago 3:2. Nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Bueno, si alguno no ofende, dice, este es varón perfecto. Amén. Y muchos estamos ahí en el camino de la perfección, de ir perfeccionándonos cada día. Y vamos a cometer errores y vamos a fallarle a Dios muchas veces. Pero ahí está la misericordia de Dios, que viene hacia nosotros y nos perdona. Amén. Y así también como recibimos esa misericordia de Dios en nosotros también tenemos que tener esa misericordia y perdón por nuestro prójimo. Amén. En Efesios también nos dice, en Efesios 4:31, nos dice que se nos quite de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Bueno, el Señor nos enseña que nosotros tenemos que ir de a poco, ir quitando muchas cosas malas que tenemos nosotros, ir sacándolas. Y después también nos dice en Efesios 32, en el mismo capítulo Efesios 4:32, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Si Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, ¿cuánto más dice que nosotros tenemos que perdonar y ser misericordiosos con el que a veces comete ofensa contra nosotros? El Señor también nos dice cuántas veces debemos perdonar. Pedro le dijo a Jesús en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 21 y 22, dice, entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. Ahí el Señor nos mostró que
A veces nosotros podemos perdonar una sola vez, una falta, pero el Señor nos dice que aún así tenemos que perdonar mucho más allá, amén. ¿Por qué podríamos hacer una pregunta? ¿Por qué debemos de perdonar? ¿Por qué debemos de perdonar? Bueno, ¿por qué? Porque también nos dice el Salmo 86:5, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Cuán grande y tan bueno es nuestro Dios y perdonador. Amén. Que tuvo misericordia de nosotros, que nos amó a tal punto de dar su vida por nosotros para salvarnos. Amén. Ahí muestra el amor de Dios. Cuán grande es su amor y cómo nosotros no vamos a poder ser capaces muchas veces de perdonar a otros. Amén. Porque Dios es bueno y dio su vida por nosotros. En Juan 1, en primera de Juan 2, dice, y Él es la propinación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por el mundo entero. Amén. Es que Él murió por todos, por el más pecador murió Jesús. Amén. Él se sacrificó por nosotros, amén, por nosotros, por nuestra maldad, por todos nuestros errores. Ahí estaba el Señor para perdonarnos. Por eso es que nosotros tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser perdonadores, como dice su palabra, como habíamos leído anteriormente. Como dice en Efesios 4:32, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores unos con otros, como también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así también nosotros tenemos que perdonar y perdonar a los otros. Amén. Bueno, Señor, que sea bendiciendo esta palabra, que Dios les guíe y que sigamos adelante en la búsqueda del Señor y que cada día crezcamos en la gracia y en el amor de Dios. Amén. Muchas bendiciones. Amén.